Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Salvada del pozo. El esposo de Shelama comenzó a sufrir una serie de dolores de estómago y murió trágicamente en el hospital a la edad de 30 años. Shelama tenía apenas 20 años y se quedó viuda, sola con un hijo de 5 años en su aldea natal de Bellary, a 300 kilómetros al norte de Bangalore. En medio de su desdicha, se quitó los pendientes de oro, el collar y el anillo de la nariz y se los dio a su hermana. «Voy a visitar a alguien», le dijo. «Cuida a mi hijo, Raju, hasta que yo regrese». Pero Shelama no planeaba regresar. Se fue caminando hasta el pueblo vecino y se tiró a un pozo, con la esperanza de morir ahogada. Sin embargo, alguien la rescató del pozo cuando la vio flotando inconsciente en el agua. La gente del pueblo se apresuró a prestar ayuda. Un hombre bajó al pozo con una cuerda atada al cuerpo y logró sacarla de allí con la ayuda de una cesta. Los vecinos encendieron una hoguera para que Shelama entrara en calor y la vistieron con ropas secas. Cuando recuperó la conciencia, le hicieron una serie de preguntas muy duras. «¿Por qué hiciste esto en nuestro pueblo?», interrogó uno. «Podrías haberte suicidado en tu propia aldea», le reclamó otro. Algunos que reconocieron a Shelama sabían que tenía un hijo. «¿Por qué trataste de quitarte la vida si tienes un hijo?», le preguntó uno. «Si eres pobre, al menos podrías haber pedido comida». La escoltaron de regreso a su pueblo y a la casa de su hermana. Shelama no quería quedarse allí, ya que quería una nueva vida. Un mes después, se llevó a Raju en tren a Bangalore, aunque no conocía a nadie en aquella ciudad. No tenía allí ni parientes ni amigos. En la estación de tren, la gente vio a la pobre madre y le aconsejó que regresara a su pueblo. «Eres demasiado joven», le dijo una persona. «Tienes un pequeño», le dijo otro. «Bangalore no es un lugar seguro para una madre soltera». Shelama no tenía intención de regresar a su pueblo. «No volveré», dijo. «Lo he dejado todo para venir aquí. No quiero volver». Un mototaxi le ofreció un viaje gratis y la dejó en una catedral. Shelama se sentó frente al templo, llorando y rezando a sus dioses. Cerca de ella, en el suelo, vio una postal con una foto de Jesús. Ella no era cristiana, pero reconoció a Jesús. «Ayúdame tú», le dijo a la postal. Minutos después,
una mujer salió de la catedral y le dio arroz y curry tanto a Shelama como a su hijo, para que mitigaran el hambre. «Vuelve a tu pueblo», le aconsejó la mujer. «Soy viuda», respondió. «Tengo un niño pequeño. Por favor, dame algo de trabajo». «Mucha gente nos pide ayuda», dijo la mujer. «No podemos ayudarte». Mientras Shelama y la mujer hablaban, un transeúnte se detuvo y preguntó por qué Shelama estaba llorando. Al escuchar su historia, el transeúnte invitó a Shelama a su casa y la ayudó a encontrar trabajo limpiando casas a tiempo parcial. Una de las personas cuyas casas limpió era pastor de la iglesia adventista y rápidamente se hicieron amigos. «¿Sabes leer y escribir?», le preguntó él un día. Al enterarse de que ella no sabía leer, se propuso enseñarle. Lentamente, ella comenzó a leer la Biblia y a asistir a la iglesia los sábados. Finalmente decidió entregar su corazón a Jesús. Después de que el pastor se mudara a Bombay, otro pastor ayudó a Shelama a encontrar un trabajo como tutora en la escuela adventista de Spencer Road. Trabajó allí durante 34 años, jubilándose en el 2004. «Me siento muy feliz», dice Shelama. «Llegué aquí a cero y Dios me mostró dónde debía ir al ponerme en contacto con su iglesia. Alabo a Dios porque me ha bendecido. Mi vida es buena gracias a Él». Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir un nuevo templo para la abarrotada iglesia adventista Kanat Central, a la que asiste Shelama en Bangalore, la India. Gracias por su generosa ofrenda del 13º sábado. Hola. Aunque nuestras iglesias nunca cerraron, sí nuestros templos. Pero al abrir nuestros templos, tendremos que tomar nuevas precauciones. Aquí compartimos algunas nuevas medidas que estarán implementándose en las iglesias. Si has tenido fiebre, tos o has estado enfermo, quisiéramos pedirte que por el momento continúes participando en línea desde tu casa. Tal vez no es momento para ti todavía de regresar al edificio. También si estás en edad de riesgo o tienes condiciones preexistentes, sería mejor que todavía permanezcas en casa. Al llegar al edificio, será necesario que todo el tiempo uses tu máscara y tengas al alcance desinfectante de manos y agua, aunque la iglesia proveerá de estaciones para desinfectarse las manos. Quisiéramos pedirte que mientras estás en el templo, mantengas el distanciamiento social con los demás asistentes. Mantener la distancia y no tener contacto físico serán medidas de precaución que agradeceremos mucho. Ya cuando estés listo para sentarte dentro del templo, recuerda mantener una distancia mínima de 6 pies entre las demás personas que se encuentran en el templo. Si vienes con tu familia, podrán sentarse juntos. Al salir del edificio, continúa manteniendo la distancia y saluda de lejos. Podamos hacerlo con gozo, pero siendo precavidos. Estamos siguiendo las recomendaciones establecidas por el CDC. Asegúrate de visitar el sitio que está en pantalla para evaluar todas las recomendaciones. Es nuestro deseo que durante esta etapa, Dios pueda continuar cumpliendo su propósito en su iglesia y que nuestra iglesia pueda continuar cumpliendo su misión. Que esta canción sea de gran bendición para ti. Que sea una oportunidad más para que le puedas entregar el corazón a Dios. Que el Señor te bendiga. Estás ahí, esperando que mi alma vuelva junto a ti, con la mano siempre extendida hacia mí, y mis ojos dirijo para otro lugar. No sé por qué
gracia y perdón. Tanto amor que no logro entender por qué razón me amas tanto si yo solo busco huir de ti. Cámbiame, límpiame, úsame para tu obra. Lléname, cólmame, dame otra vez tu perdón. Quítame toda la costra que impide que sea una hija tuya que solo refleje tu amor. Ven a mi vida, Jesús, quiero ser cristiana. Ven a mi vida, Jesús, que es la tuya, Señor. Aunque parezca que no es mentira, lo sabes. Quiero servirte y honrarte por la eternidad. No puedo más. He parado 1000 veces y siempre vuelvo atrás. Mis rodillas sangrantes no tienen fuerzas ya. Mi deseo es contigo, pero no así mi andar. Quiero seguir y mis pasos me alejan cada vez más de ti. Pero sigo aferrada a lo que dijiste aquí, que tu yugo es ligero y que pongo el mío en ti. Cámbiame, límpiame, úsame para tu obra. Lléname, cólmame, dame otra vez tu perdón, Señor. Quítame toda la cosa que impide que sea una hija tuya que solo refleje tu amor. Ven a mi vida, Jesús, quiero ser cristiana. Oh, ven a mi vida, Jesús, y es la tuya, Señor. Aunque parezca que no es mentira, lo sabes. Quiero servirte y honrarte por la eternidad. Quiero servirte y honrarte por la eternidad. Amén. Muy buenos días para todos. Es un placer para mí y para Gloria, mi esposa, estar con ustedes en esta mañana y hablar acerca de la lección de la escuela sabática. Para comenzar, quiero pedirle a mi esposa que tenga una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de continuar aprendiendo del gran Maestro. Invitamos tu presencia, que tú nos ilumines con el entendimiento para estudiar la lección y compartir las cosas que hemos aprendido. Te imploramos estas cosas en el dulce nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, la pandemia continúa y nosotros continuamos ofreciendo la lección de escuela sabática y también los servicios por medio de internet. Queremos también decirles que la iglesia ya está abierta. Tenemos capacidad limitada, pero le damos la bienvenida a aquellos que deseen venir. Pongan atención a los anuncios que ya se han dado y ustedes pueden ver que hay ciertas regulaciones como mantener la distancia, usar las mascarillas y otras que son esenciales para el servicio.
no tenemos ni clase de niños ni escuela sabática en vivo, solamente la hora divina, el sermón, es lo único que estamos pasando ahora y tenemos un solo servicio por las exigencias que nos ha dado el gobierno debido a esta situación en la que nos encontramos. Y queremos que todos salgan de aquí bien, sin ninguna enfermedad, que es lo más importante, de mantenernos saludables. Las lecciones de esta semana se titulan Más lecciones del gran maestro. ¿Qué tú nos puedes decir, Gloria, de estas lecciones? Bueno, queremos siempre repasar el versículo de memoria. Por alguna razón, es una escuela, la lección de escuela sabática, porque tenemos que aprender. El versículo de memoria es, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Para esta semana continuamos viendo cómo el gran maestro enseñaba las lecciones. Pero vemos en la introducción de que en el último párrafo dice, por lo tanto, la verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos la única solución para nuestro estado lamentable. Esta semana analizaremos nuestra única solución, nuestro gran maestro. Los maestros, por lo general, son los expertos en lo que están enseñando. Entonces, en esta lección vamos a ver cómo Jesús o cómo Dios enseñó a esta tierra el gran problema del pecado. Así como un maestro de matemática pone el problema, no le da la solución a los estudiantes, pero le enseña lo que es quizás la fórmula de resolver ese problema. Así Jesús vino a enseñarnos el problema del pecado y entonces a darnos la solución del mismo. Sí, esta semana también vamos a estudiar varias cosas interesantes. Vamos a estudiar 2 ejemplos de sanamiento, de curación. Y vamos también a estudiar y ver 2 ejemplos de personas que se escondieron, vergüenza que tuvieron. El versículo de memoria, vamos a enfatizar o hablar un poquito más de eso, especialmente cuando lleguemos a la parte del jueves. Pero vamos a hablar de Adán y Eva, cómo sintieron vergüenza y se escondieron, a Jacob, cómo también salió huyendo, y a diferentes casos, especialmente la mujer que fue sanada, que no era judía. Vamos a ver estos casos. Vamos a pasar para la parte del domingo. Y el domingo lleva como título, En vez de esconderse. Y aquí nos encontramos con Adán y Eva, cuando Eva se distrajo, se separó de su esposo, se encontró con un ser que no había visto antes. Ya hemos hablado de eso en el pasado. Y este ser, que era una serpiente, Satanás, en forma de serpiente, la engañó. Y allí ella comió del árbol que se le había dicho que no debía de comer. Se lo dio al esposo, los 2 comieron. Y entonces, en la tarde, cuando llegó Dios a visitarlos como hacía todos los días, venía a visitar a sus hijos, ellos no salieron a recibirlo, sino que se escondieron. ¿Y qué les dijo Dios cuando llegó? Les preguntó, ¿y dónde tú estás? ¿O dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaban ellos? Yo creo que sí. ¿Sabía Adán por qué se estaba escondiendo? También yo creo que sí. Así que esta es la primera lección que vemos en esta tierra sobre lo que es el problema que se va a resolver en la cruz, el problema del pecado. Sabemos que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces Adán y Eva por primera vez sabían lo que era hacer lo bueno, que era obedecer lo que Dios le había enseñado, el Maestro Supremo, lo que Dios le había enseñado de que no
no tenían que comer del árbol del bien y del mal. Así que se le abrieron los ojos, ¿verdad que sí? Sí, aprendieron algo también. El bien Y el mal. Pero les dijo Dios, pecaron, ustedes pecaron, ahora esto es lo que va a pasar. ¿Cómo Dios los guió a ellos a que ellos examinaran lo que habían hecho? Eso es la parte más interesante, o una parte bien interesante. Porque Dios, como dijiste, pudo haber dicho, ustedes hicieron esto, ustedes comieron de ese árbol y ese árbol. No, pero Dios no dijo eso. Él llegó y hizo la pregunta, ¿dónde estás tú? Él quiso decir, ¿dónde estás tú en relación con lo que has hecho? En otras palabras, ¿cómo te sientes de haber hecho lo que hiciste? Y él sabía cómo se sentían. Ellos se sentían, ¿qué? Avergonzados. Sabían que habían hecho algo malo y se escondieron. Así que esta es parte de la educación. Dios vino a interrogarlos, a preguntarle, cuéntenme, ¿por qué se están escondiendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han aprendido de eso malo que ustedes hicieron? Se avergonzaron, es cierto, pero háblenme, díganme qué es lo que ustedes piensan de lo que ustedes han hecho. Y esa es parte de la educación cristiana. Es muy abarcadora y nos señala, vamos a decírselo de una vez, que la solución del problema es una, y es Jesús. Y vamos a ver a través de la lección por qué Jesús nunca nos abandona y Él es la solución de nuestros problemas. Así que dice la lección, se podría argumentar que el plan de la salvación es la contestación de Dios a la respuesta de Adán y Eva. Ellos se escondieron de Dios por la vergüenza y la culpa de su pecado y Dios vino a rescatarlos. Los vino a rescatar, pero no los rescató en ese momento. Las lecciones tuvieron que ser aprendidas y ellos pudieron ver al dejar, como sabemos, ese lugar hermoso, ese salón de clases que Dios le había preparado, tuvieron que dejarlos y ver y aprender la obediencia que había causado su desobediencia y que era el pecado y lo que causaba el pecado. Sí. Pero todavía ahí Dios le había dado la promesa de que algún día eso iba a ser terminado por la eternidad. Una de las lecciones que aprendieron allí fue de que Dios también tenía un plan para ellos. Y ya en el primer estudio, la primera lección, estuvimos hablando de las consecuencias y el dolor por el cual ellos pasaron. Ahora vamos a la siguiente parte que habla del lunes y lleva como título El fugitivo. ¿Cuál es el contexto de esta historia y qué nos enseña acerca de la gracia de Dios para aquellos que en cierto sentido están huyendo de los pecados? Lo primero que quiero decir aquí antes que se me olvide es de que nunca huyas o te trates de esconder de los pecados que has cometido. La lección nos enseña el primer día. Adán y Eva te trataron de esconder y no te puedes esconder de Dios. Y vamos a seguirlo viendo a través de esta lección. Vimos a otro fugitivo. Pero también es interesante como el doctor Gordon Beetz, que es el escritor de estas lecciones, nos está enseñando esta semana de cómo la enseñanza de lo que fue el pecado desde Adán y Eva, de lo que es el pecado y lo que tuvo que hacer Jesús, cómo llegó al jardín del Edén y cómo ahora en el Viejo Testamento, aunque no está todavía Jesús en la cruz, cómo comenzó Dios a enseñar a su pueblo y a guiarlo a esa solución de lo que ellos estaban sufriendo a causa del pecado. Entonces aquí llegamos a donde Jacob, porque sabemos que Jesús ni los 10 mandamientos estaban escritos todavía, sabíamos que existían, pero no estaban escritos o revelados de la manera que va a ser revelada más tarde, igual que los sacrificios que hacían en el templo. Pero Jacob aquí tuvo que aprender cómo él conoció a Dios en este momento. ¿Qué lo hizo a él conocer el plan? ¿Qué fue el ajá de Jacob, de ese fugitivo? Bueno, hay varias cosas aquí envueltas. Una de ellas que quiero mencionar antes de ir a lo que tú acabas de decir
es de que una lección que debemos de aprender. Y estamos en un momento interesante en la historia de este país, que es el momento de las elecciones. Y a veces prendemos la televisión y sale el anuncio, Election Alert en inglés, una alerta de elecciones. Pero quiero darles ahora no una alerta de elecciones, sino una alerta de aprendizaje, de enseñanza. La historia de Jacob nos enseña una cosa, que el único en el cual podemos confiar es en Dios, ni aún en nuestros padres. Porque vemos que Jacob, con la ayuda de su madre, cayó en los engaños y ahora lo encontramos aquí pagando. Él está perdido, él está aterrado, él está corriendo, yendo hacia la casa de su tío, porque él pensaba que su hermano, y era cierto, el hermano venía con una tropa, soldados de él, a matarlo. Y él se acuesta a dormir. Me imagino que al principio no podía dormir. ¿Cuántas veces tenemos una cosa en nuestra mente, una preocupación? Imagino la preocupación de él, huyendo en un sitio que no sabe de dónde va a venir su hermano a matarlo. Y por fin, por el cansancio, quién sabe cuán aterrado estaba y cansado estaba, se durmió. Quizás Dios lo puso a dormir. Y la pregunta que tú hiciste, ¿qué pasó que él tuvo ese momento de ajá? Tuvo Dios que aparecérsele en medio de la noche, en un sueño. Y más lecciones que aprendió. Una de esas lecciones es, Dios te va a encontrar donde tú estés. Dios va a descender del cielo a la tierra en una escalera que es una ilustración ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Jesús iba a ser el camino. Jesús iba a ser la escalera que iba a conectar a Dios con la tierra, con los humanos y con la ayuda, ¿verdad?, de los santos ángeles que estaban subiendo y bajando, ¿verdad?, los mensajeros que Dios envía. Jacob conocía de mensajeros porque él había escuchado de su papá, ¿verdad?, las historias de que le habrá hecho Abraham a Isaac, de cómo Dios le hizo promesas, también cómo los ángeles que sacaron a Lot donde estaba lleno de pecado. Así que Jacob conocía todo eso porque le habían enseñado, pero ahora era el momento de él. Y ahí fue que Jacob se despierta y se dice a sí mismo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y no lo sabía, así que fue algo que él aprendió. Dios vino a enseñarle, el gran maestro. Lo que sucedió aquí es impresionante. Él nunca olvidará el lugar y le pondrá un nombre. Luego jura lealtad a Dios por toda la vida. En esta manera vemos cómo Dios usó algo visual, algo verdadero. Aprovechó que Jacob tenía tanto miedo y en ese mismo instante, igual que Adán y Eva habían tenido tanto miedo escondiéndose de Dios, como Él le dio la solución. Una vez más. El Espíritu de Profecía nos dice aquí en el libro Hechos de los Apóstoles, página 422, contemplaba la visión de la escalera de Jacob, que representaba a Cristo, quien unió a la tierra con el cielo, y al hombre infinito con el Dios infinito. Su fe se fortaleció al recordar cómo los patriarcas y los profetas habían confiado la solución a nuestros problemas, la lección de aprender en uno que fue sostén y consolación y por quien Él sacrificaba su vida. Nunca, querido hermano, te olvides que Jesús no nos abandona, que no importa dónde estemos huyendo, que no importa cuán aterrorizados estemos, el Señor está allí para ayudarte. Y como tú dijiste, dijo Él, aquí ha estado el Señor. Y le puso nombre. El nombre que le puso fue Betel. En ugarístico es Betil, que quiere decir la casa de Él o la casa de Dios. Que donde Él estaba, ahí Dios había hecho su casa.
Y no importa lo que hemos hecho, no importa los pecados que hemos cometido, Dios siempre nos encuentra a donde estemos. Y Jesús, esa escalera, nos une con el cielo. Entonces pasamos a la lección del martes y se titula El Rabí Jesús. Ya estamos entonces, ya fuimos desde el jardín del Edén, fuimos al Viejo Testamento y ahora estamos llegando al Nuevo Testamento, que es donde se declara, donde Jesús mismo llega a este mundo. ¿Y quién no ha leído, verdad, en Juan 1, del 1 al 14, donde sabemos que habla del verbo? ¿Y el verbo estaba desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio. ¿Y el verbo era? Con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces mismo Juan declara que Él vino, estuvo aquí, vimos su gloria. Así que imagínense, esta es la grandeza del Dios que servimos, que a la vez que nos enseñó y nos redimió del pecado, Él vino no solamente a enseñarnos, los enseñó a Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios mismo. Después le dijo a Jacob que había esperanza todavía. Ahora lo vemos venir, convertirse en un humano para ser el mejor maestro que puede haber. El mismo Dios enseñarnos a nosotros de cómo podemos vencer el pecado. Alerta de lección. Lo más importante que debemos aprender es que todos los días tenemos que sentarnos a los pies de ese Maestro Jesús. Ese Maestro Jesús, y me encanta, este es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y seguimos leyendo, y al versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí es uno de los dos puntos en la Biblia, no, en esta lección, donde directamente se nos dice de Jesús como el Hijo de Dios, como el unigénito y como Dios. Y entonces comenzó inmediatamente su ministerio con discípulos a quienes les iba a enseñar en esta tierra, para que entonces al Él volver al cielo, Él podía dejar los discípulos a quien Él les había enseñado a seguir enseñando la solución de este problema que es el pecado. Mario, yo sé que tú has tenido varios maestros, por supuesto, a nuestra edad hemos tenido muchísimos, y dicho sea de paso, yo he tenido muchos maestros en mi carrera y me acabo de jubilar. Y cuando pienso hacia atrás en mi carrera y acuerdo de varios maestros desde la niñez hasta cuando estudié enfermería y estudié mi maestría, yo me acuerdo de la señora Constance Tiffany. Es una maestra que jamás voy a olvidarme, porque una maestra tan dedicada a la enfermería y a enseñar el método de investigación a nuestra clase. Ella tenía 12 niños que ella había adoptado porque ella no podía tener hijos. Y con todo y eso, ella trabajaba y nos enseñaba tan claramente las cosas que nunca la puedo olvidar. ¿Tú tienes algún maestro favorito? Al igual que tú, difícil decir uno, porque hay varios. Claro, siempre yo menciono el nombre de mi padre, porque fue un maestro por excelencia y aprendí mucho de él. También hubieron dos maestros que aprendí mucho de ellos, porque uno aprende del maestro no solamente por las lecciones que vi de ellos, sino también de quiénes son, de dónde vinieron, de su vida. El pastor y doctor Salim Japas, que causó una impresión en mi vida, claro, porque fue mi primer teólogo que conocí al empezar mi teología en la hermosa isla de Puerto Rico, y él era el director del departamento. Su vida, su manera de ser, él vivía la religión, él vivía la teología, él vivía lo que él predicaba. Y el otro fue el doctor Dukan en el seminario, que por su experiencia de ser hijo de rabino judío y su historia, cómo llegó a conocimiento de la verdad, muchas lecciones que aprendí de él,
no solamente como persona también, sino como él explicaba la Biblia, aprendía cómo estudiar la Biblia, cómo sacar lecciones de la Biblia. Fueron maestros que me ayudaron bastante. Así que yo los exhorto, que cuando nosotros decimos, ay, yo quisiera ser como, yo quisiera enseñar como tal persona, ¿por qué no que quisiéramos, los invito a decir, quiero enseñar, quiero ser como Jesús, quiero aprender las lecciones y poder traer a otros a Jesús para que ellos conozcan también cuál es la solución al problema del pecado. Y vemos aquí como el mismo Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Del cual no soy digno ni de desatar los cordones de Jesús. Y una cosita también que quería, casi no nos queda tiempo ya, pero algo que también, al Dios venir a hacerse hombre, existen dos palabras. Existe la palabra simpatía, sympathy, y empathy. Sympathy o simpatía es cuando yo digo, ay, me da mucha pena que eso te haya pasado que te haya pasado a ti, eso me da mucha pena y sí te entristece. Pero empatía, empathy, significa que tú te pones en los zapatos del otro. Y a veces cuando uno se pone en la situación de la otra persona, siente y llora lo que esa persona está pasando también. Jesús hizo más que eso. Él vino a ser como un humano. No tenía que hacerlo, pero sí. Los maestros, dice Gordon Reeds, lo mejor que puede hacer un maestro es encontrar a los estudiantes, mirarlos y empatizar su situación. Que ellos puedan, en un salón de clases, tratarlos y ver de dónde ellos vienen y cuáles son sus necesidades. Vamos rápidamente, nos quedan unos 10 minutos si acaso, a la siguiente parte del miércoles. Miércoles y jueves son dos lecciones muy importantes y mucho que nosotros podemos aprender de estas lecciones. En estas lecciones nos encontramos con Jesús en la región de Tiro y de Sidón. En esta región había una tensión entre diferentes etnias y diferentes grupos de personas. Había los que hablaban griego, por ejemplo. A ellos no les caía muy bien a los agricultores judíos que estaban en esa región. Sentían menos que ellos, una región fronteriza. También habían samaritanos, o había gente que los samaritanos en sí son judíos de los que no fueron transmigrados a Babilonia. Pero ellos pensaban que esa gente era menos, que no era gente que merecía ni poder con ellos hablar. Y por eso Jesús como que trató de esconderse y se metió en una casa. La lección más grande que yo veo aquí es de que esta mujer, que sabía que los que estaban con Jesús no querían saber de ella, que sabía que los que estaban con Jesús la despreciaban, que le dijeron al Señor, despáchala. Ella insistió y vino. Esa mujer enseña una gran lección. Dos lecciones grandísimas que yo veo allí, en ese momento. Número uno, ella no contó en menos que la despreciaban. Ella vino, ella se metió y ella tuvo la osadez de hablarle a Jesús. Y Jesús al principio le dice, yo no vine para ti, yo vine para los perdidos de Israel. También le dijo a los de Israel que estaban perdidos, pero le dije, yo no vine para ti. En otras palabras, tú no eres nadie. Y Jesús lo hace porque es una forma didáctica de enseñar, diciendo, háblame. ¿Cuál es tu problema? Buscarle la lengua, como dice. Buscarle la lengua. Buscarle la lengua. Mi hijo me cuenta que cuando él entró a su primera clase en la escuela de derechos, él entró, se sentaron todos los alumnos, el maestro entró, se sentó, cada quien tenía un asiento asignado, se sentó, miró en su escritorio, como dicen en inglés, un chart, donde estaban los nombres de todos, y la manera de enseñar en la escuela de leyes es esta: el maestro se sienta, levanta la cara, mira a un asiento y le dice a la persona, fulano de tal, en el caso de tal y tal, en contra de tal y tal, ¿qué fueron los argumentos de la defensa? Ahí mismo. No empezó a decirle, sino a ver qué es lo que ellos sabían. Jesús también hacía lo mismo. Así que aquí vemos que esta mujer, número uno, la lección que aprendemos
es que cuando tú tienes algo, busca al Señor y cuéntaselo, dile. Y el Señor le dijo, El Señor permite que tú repliques, que tú le preguntes. ella vino y lo adoró. Y le dijo, socórreme, socórreme. Y él respondió, versículo 26, no es bien tomar el pan de los hijos, o sea, de los judíos que están aquí, no es bien tomar lo que yo voy a hablarle a ellos, mi palabra, y dársela a los perrillos. Le dijo perrilla. Y lo que me fascina aquí es que ella no se quedó callada, no bajó la cabeza y se fue, sino que le contestó al Señor Jesús y le habló y le dijo, aún los perrillos comen de las migajas de la mesa de sus señores. La primera lección es, pídele al Señor. Y la otra es que vemos cómo Jesús, esto era al principio de su ministerio, y cómo le estaba enseñando a los discípulos que Él vino no solo para los judíos. Ya le estaba enseñando a los discípulos las cosas que ellos iban a ver y que una persona como ella sí también podía tener fe. Esa es la lección más importante. Ella, que los mismos discípulos de Jesús la consideraban como una perra, ella tenía fe. Y que la fe de esa mujer extranjera, considerada menos por ser extranjera y por ser mujer, esa mujer tenía fe tan poderosa para salvar a su hija. Porque así le dijo el Señor, tu fe, oh mujer, no solamente tu fe, oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres, y fue sana su hija desde aquella hora. Ahora seguimos, y el maestro, el rabí, andaba con sus discípulos. Y sabemos que Andrés, que andaba con Juan el Bautista primero, había ido a buscar a su hermano, a decirle que había encontrado el Mesías. Entonces ya Jesús estaba con sus discípulos, habían traído a Nataniel. Entonces ellos estaban mirando, sabiendo, porque habían estudiado del Mesías. Nataniel, él le dijo que era uno de los judíos más judíos, otro judío no podía ver. Entonces él le dijo, pero tenía mucho que aprender. Aún le reclamó, Pedro le dijo, lo jaló una parte, porque él comenzó a decirle, mire, yo no voy a estar mucho tiempo con ustedes, a mí me va a pasar esto, yo voy a morir, me van a buscar. Y Pedro lo jaló y le dijo, ¿qué tú estás diciendo? ¿No estás diciendo eso? Que nosotros estamos ahora empezando esto aquí. Y él le dijo que apártate de mí, ¿verdad? Ustedes no ven todavía. Así que estaban tempranito en su ministerio con Jesús como discípulos. Y Jesús les iba llevando, enseñando las lecciones que después que se fuera, ellos iban a recordar y a depender de ellas. Esta lección de un alumno que entiende, porque Jesús ya veía que ellos no estaban entendiendo, pero Jesús encontró a otro que entendió y no veía. ¿Qué pasó? Esa es una historia fascinante, porque otra vez, como Jesús diciendo, si no aprendieron la historia con la mujer, aprendan esto. Porque aquí se encuentran con un hombre, la verdad es que no sabemos el nombre de él, porque nos dice que era Bartimeo. Bueno, son dos palabras en una. Bar quiere decir hijo, y Timeo es el nombre de una persona. Así que dijo, el hijo de Timeo, que es ciego, lo repite otra vez, estaba sentado al camino. Una persona ciega en los tiempos de Jesús, y lamentablemente hoy, se consideraba una persona menos que los demás. Se consideraba que era un mendigo, era un indigente, no tenía trabajo, no tenía hogar, no tenía forma de vivir. Vivía de las donaciones de la gente, y muchas veces la gente pensaba en el tiempo de Jesús que la razón por qué era ciego era porque había cometido un pecado. Era un pecador, por eso estaba sufriendo las consecuencias de la ceguera, y podemos hablar mucho de esto. Pero lo fascinante es de que este ciego, ignorante y mendigo sabía más que los fariseos y los estudiantes de la Biblia de ese tiempo, porque él, sin ver, oyendo nada más, sabía que ese que estaba ahí era Dios.
porque ahí le dijo Jesús, Hijo de Dios. Esa expresión es llamándolo a él Dios. En otras palabras, Jesús, yo sé que tú eres Dios. Ten compasión de mí. Y otra vez vemos que la fe de este mendigo lo curó. Así que fue un alumno que entendió el mensaje que todavía los discípulos estaban tratando de aprender. Y vemos también en esta parte de la lección cómo vemos que Jesús le está dando leche primero, antes de lo que viene más tarde, ¿verdad? Más tarde en su ministerio, que él resucita muertos, resucita a Lázaro, le va enseñando de cómo sacar espíritu, les va enseñando cómo orar y cómo era que tenían que sacar demonios. Vemos primero que nosotros, un buen maestro comienza con leche. No empieza a darle, ¿verdad?, los tostones fritos. Con un poquito de leche, un poquito de arroz, y entonces así hizo Jesús. Como todos aprendemos las cosas así. Así que vamos entonces, ya que nos queda un poquito de tiempo. Ya se acabó el tiempo en la lección del viernes que nos lleva al Sermón del Monte. Y eso es algo que queremos que todos ustedes hagan. Esa es la tarea de esta clase, que se nos acabó el tiempo, pero creo que tienes algo más que decir. Pero la tarea es: lean Mateo capítulo 5, 6 y 7. Si ustedes leen eso, cada mes que lo lean, repásenlo, porque ahí están las instrucciones de Dios. Ahí están. Dice la lección que esta es la constitución. La constitución del reino que vino Jesús a establecer. ¿Qué es una constitución? Rapidito. Son las reglas y las normas de conducta de todos nosotros. Ahí nos dice, en esos 3 capítulos, nos dice exactamente qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos. Si lo seguimos, estamos siendo grandes estudiantes. Y cómo Jesús preparó, como se dice, el prontuario o el syllabus de la clase, qué vas a tener que hacer en la clase, cómo se te va a examinar, un resumen de la clase, cómo vas a pasar la clase, cómo no vas a pasar la clase. Así que en el Sermón del Monte están todas las instrucciones. Cosas que les quiero decir en el Sermón del Monte. Sabemos que nos enseñó a orar. Sabemos que dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Dice: Padre, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero les quiero terminar la lección leyéndole en Mateos 7, 28 y 29, que es el final de la constitución que nos dejó este maestro, del prontuario que nos dejó el gran maestro, que dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y como los escribas. Claro que tenía autoridad y claro que le enseñó como alguien que tenía toda la autoridad y tenía la solución al pecado. Queridos hermanos, queremos enseñarles a otros cuál es la solución a este problema, que no es de matemática ni es de un laboratorio, sino la solución eterna al pecado es Jesús. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Media hora no hace justicia para ninguna lección. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos, oh Dios, por esta oportunidad que nos das de estudiar del gran Maestro Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hola. Aunque nuestras iglesias nunca cerraron, sí nuestros templos. Pero al abrir nuestros templos, tendremos que tomar nuevas precauciones. Aquí compartimos algunas nuevas medidas que estarán implementándose en las iglesias. Si has tenido fiebre, tos o has estado enfermo, quisiéramos pedirte que por el momento continúes participando en línea desde tu casa. Tal vez no es momento para ti todavía de regresar al edificio. También si estás en edad de riesgo o tienes condiciones preexistentes, sería mejor que todavía permanezcas en casa.
Al llegar al edificio, será necesario que todo el tiempo uses tu máscara y tengas al alcance desinfectante de manos y agua, aunque la iglesia proveerá de estaciones para desinfectarse las manos. Quisiéramos pedirte que mientras estás en el templo, mantengas el distanciamiento social con los demás asistentes. Mantener la distancia y no tener contacto físico serán medidas de precaución que agradeceremos mucho. Ya cuando estés listo para sentarte dentro del templo, recuerda mantener una distancia mínima de 6 pies entre las demás personas que se encuentran en el templo. Si vienes con tu familia, podrán sentarse juntos. Al salir del edificio, continúa manteniendo la distancia y saluda de lejos. Podamos hacerlo con gozo, pero siendo precavidos. Estamos siguiendo las recomendaciones establecidas por el CDC. Asegúrate de visitar el sitio que está en pantalla para evaluar todas las recomendaciones. Es nuestro deseo que durante esta etapa, Dios pueda continuar cumpliendo su propósito en su iglesia y que nuestra iglesia pueda continuar cumpliendo su misión. Raramente se veía a Luis Augusto sobrio cuando regresaba de Rodrigues Alves, Acre, Brasil. A veces se iba para beber por varios días, y no solo se hacía daño a sí mismo, no solo a sí mismo, sino también a su familia. El diálogo parecía algo distante. Un día, mientras veía a un evangelista predicar en la TV Nuevo Tiempo, Luis decidió aceptar al Señor Jesús por primera vez. Estaba decidido a encontrar la iglesia adventista de la que se había enterado por la televisión. El sábado siguiente salió de su casa a las 3 de la mañana e hizo una caminata de 4 horas por la selva buscando a la iglesia adventista. Como no la encontró, él decidió sentarse en la vereda por un rato. Fue entonces que pasaron algunas personas con ropa de iglesia y Luis las siguió hasta que encontró la casa de Dios. En la puerta, la recepcionista le preguntó si él estaba visitando la iglesia. Su respuesta fue clara: no, vine para quedarme. Y así lo hizo. El Señor liberó a Luis de sus malos hábitos y se bautizó. Su familia empezó a acompañarlo todos los sábados haciendo la caminata de 4 horas hasta la iglesia. Quizás te estés preguntando si vale la pena ese sacrificio, ya que es mucho más conveniente quedarse en la casa mirando la programación religiosa desde la pantalla. Bueno, la palabra de Dios es clara. Para estimularnos al amor y a las buenas obras, necesitamos considerarnos unos a otros, conectándonos con ellos constantemente. Y el siguiente versículo nos advierte: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Luis se dio cuenta de que ninguna experiencia virtual podría reemplazar la adoración regular con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, siempre que esa experiencia esté disponible. La iglesia física en la casa de oración de Dios, un lugar donde podemos adorarlo a través de las oraciones, los signos, el estudio de su palabra y la devolución de nuestro diezmo y pacto. Al devolver su diezmo y dar ofrendas regulares, recuerde lo que ha hecho el Señor por usted a lo largo de esta semana. Regocijémonos y adoremos al Señor. Pongamos nuestros deseos al final y a Dios primero. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que se sintonizan con nosotros a través de las diferentes plataformas para escuchar la palabra de Dios. Estoy muy feliz de comunicarme con ustedes porque tengo un mensaje glorioso. No hay nada nuevo debajo del sol, pero la palabra de Dios es renovada cada día que la escuchamos o que la estudiamos. Y estamos en tiempo todavía de pandemia del coronavirus. Y en medio de la pandemia, en medio de la incertidumbre, yo tengo buenas noticias. Jesús cumple su palabra. Jesús responde al clamor. Él sigue, Dios sigue en control en medio de todas las dificultades que tenemos que enfrentar. Por eso, de manera positiva, vamos a presentar este tema basado en el libro de Ruth, pero no simplemente vamos a hacer una historia de Ruth, vamos a encontrar a Jesús en el libro de Ruth. Mi amigo, mi amiga que me escucha y que me ves, yo quiero decirte lo siguiente: toda la palabra de Dios, toda la Biblia habla de Jesús. Jesús dijo: las Escrituras hablan de mí.
Y a mí me llama la atención cuando Jesús, después de la resurrección, habló con los discípulos camino a Emaús y también a los otros discípulos. Él les explicó todo lo que la palabra decía acerca de Jesús. Y yo quiero decirte, querido, que en la Biblia aparecen diferentes historias, ceremonias. Jesús es representado en diferentes ceremonias. Por ejemplo, Dios ordenó que se hiciesen por lo menos unas 6 ceremonias religiosas a través de cada año. Y cada una de esas ceremonias hablaban de Jesús. Yo quisiera en alguna ocasión explicar cada una de ellas y cómo representan a Jesús, cómo tipifican a Jesús. Pero también en el santuario todo habla de Jesús. Jesús es el pan, Jesús es el cordero, Jesús es el agua, Jesús es la luz. En fin, todo el santuario también hablaba de Jesús. Inclusive eventos como el Éxodo también indicaban a Jesús, porque el Éxodo que el pueblo hebreo hizo saliendo desde Egipto prefiguraba el éxito que Dios iba a hacer, Jesús iba a hacer cuando muriera y resucitara para salvar a todos los pecadores. Es el Éxodo hacia el cielo, hacia la vida cristiana. También podemos encontrar en personajes del Antiguo Testamento que representan a Jesús. Yo he preparado algunas series sobre José, cómo José es un tipo de Jesús, cómo Moisés es un tipo de Jesús, David un tipo de Jesús. Y hay otros personajes y ceremonias que se enfocan, es decir, prefiguran a Jesús. Por eso hoy yo quiero hablar de esa historia que aparece en el libro de Ruth, que tiene que ver con Jesús como nuestro Redentor. Voy a leer no todo el libro de Ruth, vamos a leer algunos versículos y vamos a hacer algunas aplicaciones importantes. Leo en el capítulo 1, versículos 1 al 5, cómo comienza esta historia del libro de Ruth. Elimelech se fue a vivir por algún tiempo al país de Moab. Con él fueron también su esposa Noemí y sus 2 hijos, Mahalón y Quilión, a causa de una hambruna que hubo en la tierra de Belén. Es interesante porque esta familia vivían en Belén, que significa pan, pero no había pan. Y tuvieron que irse, dejar sus tierras, sus casas, sus familias, e irse hacia donde había pan, donde había comida, que era en Moab. Ahora continúa diciendo la palabra de Dios. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 hijos, Mahalón y Quilión, quedando así la mujer desamparada con sus hijos, con sus 2 hijos de su marido. Entonces, mis queridos, este es un caso triste para Noemí. Va a buscar pan, va a buscar vida a Moab, muere su esposo, los hijos se casan, mueren los hijos y se quedan 3 viudas. Mis queridos, en ese tiempo una viuda, una mujer que no tenía un hombre que la representara, que la ayudara, que trabajara, que le diera apoyo, era despreciada. Así que 3 viudas, ¿qué hacen allá en Moab? Noemí tomó una decisión. Me voy a ir a mi tierra. Ella escuchó que ya en Belén, en Palestina, había comida. Así que decidió irse con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Habían pasado 10 años en Moab. Y cuando Noemí quiso despidió y abrazó a sus 2 nueras, ellas comenzaron a llorar. Y finalmente ella le dijo: miren, mis queridas, regrésense con su familia, con su religión, con su vida.
porque yo estoy vieja, ustedes si se van conmigo, yo estoy vieja, yo no me voy a casar otra vez, yo no voy a tener hijos, y si tuviera hijos, ustedes no van a esperar a que crezca para que se casen con ellas, así que váyanse a su tierra. Y Orfa decidió irse, pero Ruth le dijo, no, yo no me voy. Y Ruth le dijo directamente en un poemita que aparece en el libro de Ruth, el versículo 16 y 17, Ruth le dijo a Noemí, no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas iré, y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Qué linda amistad, qué lindo gesto de Ruth para su suegra. Renunció a sus dioses paganos, renunció a su familia, renunció a su tierra y se fue con Noemí a una tierra extraña para ella. Decidió aceptar a Jehová como su Dios, aceptó vivir para siempre con Noemí. Y Noemí no tuvo otro remedio que permitirle que siguiera con ella. Y continúa el relato en los versículos 19 al 21 del capítulo 1 de Ruth. Dice lo que pasó con ellas. Caminaron hasta que llegaron a Belén. Tan pronto entraron en el pueblo, noten esto interesante, en esta versión, traducción al lenguaje actual, muy interesante como presenta este encuentro que tuvo Noemí con sus amigas y damas de allí de Belén. Caminaron hasta que llegaron a Belén. Tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto. Y eso es entendible. Una hija del pueblo que se había ido hacía 10 años y ahora regresa, hay alegría. Cuando viene un familiar, cuando viene alguien del barrio, un miembro de la iglesia, nos alegramos cuando vuelven a casa. Y se armó, dice la palabra de Dios, un gran alboroto. Y las mujeres decían, miren, pero si es la dulce Noemí. Noemí significa dulce, placentera, feliz. Así que ellas estaban bien contentas y la llamaron por su nombre, Noemí, y le dijeron, eres bienvenida, nuestra querida y dulce Noemí. Y vean lo que ella contestó. Y Noemí les dijo a las mujeres que le decían bienvenida, dulce Noemí, les dijo, por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía de todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulce si el Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Algunas personas cuando leen este texto, este versículo, dicen qué irrespetuosa con Dios. Yo quiero decirte algo que yo quiero que tú entiendas bien esto. Dios entiende los sentimientos. Dios permite las cosas tristes. Por ejemplo, Noemí había perdido a su esposo, había perdido a sus dos hijos. Se fue dejando todo atrás. Dejó atrás las tierras, dejó sus casas, su familia, pero por lo menos tenía al esposo y a sus hijos. Y ahora regresaba, como dice, con las manos vacías. Y tú tienes que imaginarte, si tú vienes de otro país y vas de vez en cuando a tu país, a ver a tus familiares, a ver a tu gente en el pueblo donde tú naciste, tú sabes que la gente espera que, por lo menos los familiares, que le lleves algún regalito. Y como vienes de América, debes traer dinero, debes traer regalos. Y no sé qué esperaban aquellas mujeres en Belén, pero cuando Noemí llegó
llorando, amargada, ellas se sorprendieron. Ahora, déjame explicarte esto. Noemí dice, Dios me amargó, me hizo sufrir. ¿Qué es lo mejor cuando una persona, qué debe hacer uno cuando una persona le echa la culpa a Dios? Primero debemos escucharla. A veces nos escandalizamos y digan, no digas eso. Pero yo quiero que tú entiendas esto. Ella, aunque sabía que Dios le había permitido sufrimiento y ella culpaba a Dios por el sufrimiento, ella no renunció a creer en Dios como su Señor. Ella siguió creyendo en Jehová como su Dios, porque dijo, Dios me ha traído. Es decir, ella sabía que Dios la estaba guiando. Entonces ella tenía confianza en Dios, aunque estaba hablando la verdad, estaba amargada, y no es para menos perder a su esposo y a sus hijos, perder las tierras, perder todo. Yo quiero que tú entiendas esto. En la Biblia hay muchos casos de personas que perdieron todo, pero no perdieron su fe en Dios, aunque les reclamaron a Dios. Tómate el caso, por ejemplo, de Job. Job maldijo el día que había nacido, se deprimió, y es lógico. Y la mujer le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. Pero él siguió creyendo en Dios, esperando en Dios, aunque le reclamaba a Dios, ¿y por qué tú haces esto? Yo quiero decirte esto, mi querido, mi querida que me escuchas, que me ves. No hay nada de malo en reclamarle a Dios, porque a Dios le gusta la sinceridad. Y Dios no se molesta cuando tú le dices, Dios, ¿pero por qué? El otro día escuchaba a un pastor predicar por Zoom, lo estaba predicando y decía, el pastor Juan González, él decía, ¿cuántas veces yo he llorado cuando he perdido cosas valiosas, cuando la tragedia ha llegado a mi casa? Le digo, Señor, ¿dónde tú estás? Queridos pastores, líderes en la Biblia, le reclamaron a Dios cuando estaban en situaciones difíciles. Lo hizo Job, lo hizo Elías, que deseó morirse, y un tema muy interesante. Lo hizo Juan el Bautista cuando le mandó a decir a Jesús, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Será que me equivoqué? Pero escúchame esto, el mismo Jesús le dijo al Padre, Dios mío, ¿por qué me dejaste solo? Así que los cristianos, incluyendo a Jesús, los seguidores de Dios, incluyendo a Jesús, el mismo Hijo de Dios, se quejó y lloró contra Dios. Pero Dios no dejó de amarlos a ninguno de ellos. Más bien los consoló y le dio salida de la depresión, salida de su amargura que tenían. Ese es el Dios que yo sirvo y que tú le sirves. Es mi Dios, nuestro Dios, que entiende nuestras emociones y que no se da por vencido en el amor que nos tiene. Y eso fue lo que hizo con Noemí. ¿Tú has conocido a alguien que esté cansado de su nombre? Noemí significaba dulce. Y cuando le dijeron, llegó Noemí, ella dijo, ya yo no soy Noemí, cámbienme el nombre, me llamo ahora amargura, amarga. Y es que cuando uno está deprimido, a veces ni el nombre de uno le gusta. Había un joven, Edilberto, tenía quizás unos 20 años, tenía una pick-up, que él no era nueva, pero él la cuidaba bien, la arreglaba, la lavaba, le tenía aros especiales, y uno se daba cuenta que ese carro, ese pick-up que él tenía, era muy valiosa para él. Le invertía dinero, tenía los sentimientos envueltos en ese vehículo, su medio de transportación. Se pasaba siempre feliz, aparentemente, bromeando. Pero un día fui a visitarlo y di la vuelta detrás del pick-up, y en la tablilla del carro, el tag que tiene el vehículo, no tenía números. Lo único que decía era nadie. Y me estuvo curioso, nunca podré olvidarlo. ¿Por qué este joven que tiene trabajo, que tiene buena presencia, tiene juventud por delante, por qué él le daba por llamarse nadie?
Le pedí a mi hijo, que era un joven también que estaba con nosotros en la iglesia, y le pregunté, ¿tú me puedes averiguar por qué este muchacho se llama Nadie? Y él me contó, averiguó. Él no conoció a su papá, ni conoció a su mamá. Se crió de hogar en hogar, de familiares. Y por eso él decía, yo soy nadie. Y a mí me partió el corazón, me dolió. Y traté de ayudarlo. Pero querido, a veces cuando estamos deprimidos es difícil entender que aunque yo y le hablé, le dije, Jesús, decían que su mamá era una prostituta. Eso es lo que decían los dirigentes del pueblo judío a Jesús, que era hijo de fornicación. Y a Jesús lo insultaban porque aparentemente, bueno, él decía, y la Biblia dice que fue engendrado por el Espíritu Santo, y ellos decían, no, es hijo de fornicación. Y yo trataba de animarlo, que Jesús también lo entendía a él. Y mis queridos, Jesús te entiende cuando tú piensas que eres nadie, cuando tú piensas que eres amargado, cuando piensas que Dios te ha castigado. Jesús te entiende, te abraza, te sostiene y te busca solución. Una de las características de Jesús como amigo es que escucha sin condenar. Y Él no se entiende porque Él pasó situaciones, no importa la situación que tú pases, Jesús pasó situaciones parecidas. Él fue homeless. Si tú eres homeless, Él te entiende. Él fue inmigrante. Si tú eres inmigrante, tú te entiendes. Él te entiende, Jesús te entiende. Jesús te entiende en cualquier circunstancia y no te condena. Cuando tú le dices, Señor, ¿por qué me dejaste solo? Señor, ¿por qué me castigas? Él no te condena, Él te abraza para que tú puedas recuperar la fe o fortalecer la fe en Él. Entonces, según la historia de Ruth, ellos llegaron, como estamos leyendo, llegó Noemí con Ruth triste. Le dieron la bienvenida, se consiguieron algún lugar donde dormir, donde descansar, y al otro día ya Noemí le dijo, bueno, tú eres joven, le dijo a Ruth, ve, busca trabajo por ahí porque ya es tiempo de cosecha de cebada. Así que Ruth se va a trabajar al campo de Booz. Muy interesante. No fue por casualidad, había muchos campos allí, pero ella escogió el de Booz. No fue que ella lo escogió, el campo de Booz, que era un granjero. Fue que Dios la guió. Yo quiero decirte algo, querido. Cuando tú te pones en manos de Dios, Dios te guía a caminos que tú no has pensado, por sendas que tú no conoces, que no planeaste. Voy a contarme en forma breve un relato que escuché de un colportor allá en Sudamérica, que vendía libros predicando la palabra de Dios, colportor, y un día iba en su mula, en su cabalgadura, y de pronto él tenía su ruta, ya él conocía el campo donde iba, y de pronto la mula cambió de ruta, y él no pudo hacerla volver por el camino correcto, y finalmente cuando la mula se detuvo era frente a una casa que estaba buscando de los caminos de Dios, y que le compró los libros. Entonces Dios nos guía por caminos misteriosos, y eso lo hizo con Ruth cuando lo llevó a casa de Booz. Cuando Ruth llega a la casa, Noemí le pregunta, versículo 19 del capítulo 2, ¿dónde trabajaste hoy? Le preguntó Noemí. ¿Dónde recogiste tantas espigas? Porque Booz se había encariñado con esa mujer extranjera, con Ruth, y había permitido que sus empleados le dejaran caer espigas para que ella las recogiera, para que se las llevara a la casa. E inclusive le dio instrucciones a los criados, ustedes déjenla que ella también coseche para que se lleve para su casa para su suegra. Entonces cuando llegó a la casa, la mamá le dice, pero Noemí le dice, pero ¿dónde conseguiste tanta comida? Y Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de Booz. Ahora noten esto, y este es un punto central en esta historia.
Dios tenía un plan de restauración y de redención para Noemí y para Ruth. Así que Noemí le dijo a Ruth: sea vos bendito por Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo también con los muertos. Y después le dijo a Noemí: vos, nuestro pariente cercano es, y es uno de los que nos puede redimir. Oye, ¿de qué se trata eso? Es que Dios en su bondad había establecido unas leyes que si una persona era vendida como esclavo o tenía que venderse ella misma como esclavo, el pariente más cercano tenía la facultad y el deber, la responsabilidad de rescatar las tierras que ese esclavo, o sea, esa persona que se convirtió en esclavo, tenía la responsabilidad de recuperarle las tierras. Y hay 5 cosas hay 5 cosas, les voy a leer rapidito por razones de tiempo, y pueden buscar más información en internet. 5 cosas que el pariente más cercano debía hacer como redentor de la familia. Número 1, él tenía el deber de redimir la propiedad que había tenido que entregar un pariente pobre. Si era una persona pobre, vendía sus tierras y el pariente cercano tendría a su debido tiempo que recuperar esas tierras. Número 2, si un pariente se había vendido a sí mismo como esclavo porque estaba pobre, se vendió como esclavo, el Goel, que esa era la palabra en hebreo, el redentor tenía que redimirlo. Todo eso está en la Biblia, en Levítico. También otra función, otra responsabilidad que tenía el Goel, el redentor de una familia que estaba en desgracia, era vengar la sangre de un pariente que había sido asesinado. Y el asesino podía escaparse solamente yéndose a las ciudades de refugio. Pueden leerlo en Números, esas instrucciones de Dios. Ahora, la cuarta responsabilidad que tenía el pariente redentor, el Goel, con aquellas personas que caían de gracia, era aparecer en la corte judicial como ayuda para ese pariente, asegurándose que se hiciera justicia. Y finalmente, el Goel, el pariente redentor, debía casarse con la viuda de un pariente cercano que había muerto sin dejar descendientes. Si una dama moría y no tenía descendencia, el pariente más cercano tenía que casarse con ella y darle simiente, darle hijos, y también ayudarle a que la viuda no estuviera desprovista, tuviera provisión, tuviera estabilidad, tuviera dignidad y tuviera valía. Ese era el plan de Dios de Goel, de los redentores, parientes cercanos. Ahora, yo quiero decirte esto, yo quiero que entiendas bien. Vos es símbolo, es una prefigura de Jesús. Porque en la Biblia tú vas a encontrar que Jesús es el creador tuyo y mío, y es el pariente cercano que tiene la responsabilidad de redimirnos. ¿Qué significa redención? Se trata, dice el diccionario, perdón, se trata de la acción y la consecuencia de redimir, es decir, salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar a algo que estaba hipotecado o embargado. Eso es redimir. También el término redención puede hacer alusión al monto de dinero que se destinaba para liberar a un esclavo. Y como decía, vos era el pariente más cercano de Noemí, o uno de los parientes más cercanos, porque había otro más cercano que él, pero él podía redimir, él podía comprar las tierras y devolvérselas a Noemí, y él podía casarse y debía casarse en este caso, con Ruth, para traer descendencia, para convertir a Noemí, que estaba amargada, que decía yo soy amarga, para convertirla de vuelta en dulce Noemí. Y miren lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios, Jesús, es nuestro Redentor.
En Isaías capítulo 41, versículos 8 al 10 y el 13, el 14, dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, dice el versículo 10 de Isaías 41. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y otro versículo, el 13, dice de Isaías 41. Porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Lo que hizo Boaz con Noemí y con Ruth, el símbolo de Jesús, quien es nuestro Redentor. Y quiero leer, eso está hablando en el libro de Isaías, pero en Romanos capítulo 3, versículos 10, 23 y 24, hablando de que Jesús es nuestro Redentor, dice: como está escrito, no hay justo ni a uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo, noten esto, hablando de Jesús como mi Redentor, como tu Redentor, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús, dice en hebreo, nos redimió con una redención eterna, para siempre. Él pagó el precio del pecado. Él nos rescató de la maldad. Con su sangre nos limpió. En la cruz del Calvario llevó nuestros pecados. Y Él nos redime. Su sangre es eterna. Yo lo digo de esta manera: su sangre no se coagula simbólicamente. Su sangre tiene el poder de redimir a ti, mi amigo que me escucha, amiga que me escucha. Él puede redimirnos, porque para eso Jesús vino a la tierra, para hacerse hombre, morir, resucitar, para pagar nuestras deudas, para ahora interceder por nosotros como abogado, para asegurarnos de que hay redención completa y absoluta para todo aquel que cree en Jesús. ¿Crees tú en Jesús, mi querido, mi querida? ¿Aceptas a Jesús como Salvador personal? Ojalá que lo hagas. Es una oportunidad, porque la palabra de Dios es clara. Tenemos a Jesús como nuestro intercesor, nuestro Redentor. Ahora, volviendo a la historia de Ruth, y de Boaz y de Noemí, dice en los versículos 13 al 17 del capítulo 4, Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama te ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo de Ruth, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Es decir, como las abuelas, como una buena abuela, se encargó de criar al niño. Y dice la palabra de Dios: y le dieron nombre las vecinas, diciéndole: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Y termina el versículo 17 diciendo: este es el padre de Isaí y padre de David. ¿Por qué es importante este detalle? Por lo que voy a explicar ahora. Número 1, quiero mencionarles que Boaz representa a Jesús en esta historia. ¿Quién era Boaz? Era un hombre lleno de amor. Si tú lo lees el libro de Ruth, te vas a dar cuenta de la bondad que él tenía. Era muy rico, era justo, era de buena reputación y era misericordioso. ¿Y cómo representa a Jesús? Jesús es todo amor, es rico en bendiciones,
es justo, la justicia viene de Él. Y vos era de buena reputación, Jesús es perfecto. Vos era misericordioso y Jesús es misericordioso y lleno de gracia y perdón. Ahora miren qué interesante esto. Vos que representa a Jesús, que fue el redentor de Noemí y de Ruth, se casó con Ruth y Ruth representa a la iglesia. Ojalá que tú puedas entender esto bien. Tú eres parte de la iglesia. ¿Quién era Ruth? ¿Qué valor tenía? Por lo menos hay 6 características que hacían a Ruth una mujer en la cultura aquella despreciable, de poco valor. Le digo en forma rápida. Número 1 era mujer. Y en aquel tiempo las mujeres, en esa cultura, las mujeres eran ciudadanas de segunda clase, lamentablemente. Ese no era el plan de Dios, pero en la cultura hebrea era así. Era viuda, una persona que no tenía un hombre que la representara, tenía poco valor. Era pobre, era idólatra, adoraba imágenes, era pagana, era extranjera, no pertenecía al pueblo de Dios. Y posiblemente era estéril, porque había estado casada por varios años con el hijo de Noemí y no había quedado embarazada, no tenía hijos. Y el versículo que leímos ahorita dice que Dios le concedió tener un hijo. Así que con esas características que hacían a una mujer en el pueblo hebreo, la hacían como despreciable, vos, rico, poderoso, bondadoso, se casó con una mujer con pocas cualidades, muy pobre, despreciada en un sentido. Y Ruth representa a la iglesia, a ti y a mí. Y la cuestión es que mi Dios perfecto, santo, Jesús perfecto, santo, puro, Él dice que nos ofrece matrimonio a nosotros en términos espirituales. Nosotros que no merecemos nada. Yo alabo a Dios, porque en esta historia de Ruth aparece el glorioso evangelio de la salvación que viene a través de Jesús. Y nosotros podemos regocijarnos al saber que Dios nos tiene en gran estima, que somos hijos amados, que somos la niña de sus ojos, como dice la Biblia. Ahora, ¿qué bendiciones tuvo, qué bendiciones y privilegios, tuvo Ruth? Ella pudo bendecir, pudo bendecir a Noemí, devolviéndole el nombre de dulce. Ella tuvo el privilegio de pertenecer al pueblo escogido de Dios. Pudo ser redimida como hija en el reino de Dios. Y pudo ser, ante todo, ascendente de Jesús. Ella es una de los antepasados del Mesías de Jesús. Y también ella pudo proclamar el Evangelio a través de su historia, proclamar el Evangelio a todas las generaciones. Amigo, amiga que me escucha, quiero terminar diciéndote lo siguiente. Así como Dios no tomó en cuenta las palabras de Noemí y le quitó la amargura que tenía, Jesús te acepta como eres y Jesús te ofrece paz, perdón, aceptación, a pesar de que tú no lo merezcas, a pesar de que tú te enojes con Él, te molestes con Él. Él, como un padre, como un abuelo que abraza a un nieto cuando está molesto, así es Dios. Por eso yo te digo en esta mañana, ven a Jesús como lo hizo Ruth, que aceptó la salvación que viene de Dios, se unió al pueblo de Dios. Mi querido, no tengas temor de dejar como hizo Ruth, no tengas temor como ella hizo de unirse al pueblo de Dios, de seguir a Jesús, a pesar que tenga que abandonar cosas que tú amabas mucho antes. Mi querido, mi querida, yo te invito para que también
tú imites a vos, que tenía muchas riquezas y muchas propiedades, y él las utilizó para bendecir a Noemí, a Ruth y a su descendencia. Que Dios te bendiga, mi querido, mi querida que me escuchas. Que Dios nos ayude a apreciar el valor que tiene Jesús como nuestro Redentor, y que podamos estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa, como hizo Ruth, para recibir el regalo de vida eterna, de paz, de perdón, de seguridad, de alegría que viene de Jesús. Te invito a orar. Querido Padre y amado Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Dios, porque en Jesús tenemos nuestro Goel, nuestro Redentor, nuestra vida, nuestra esperanza. Señor, que tu gracia y tu bendición sea con cada uno de nosotros y nos des las bendiciones que tú ganaste para nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por escuchar, por responder. Lo pedimos creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo sé del dolor amargo, no sé qué dirá el mañana, se confunde el bien y el mal en mí, pero en toda circunstancia siempre Él me da consuelo sin fin y me siento fuerte en mi interior. Confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. Gracias doy por mis dolores y también mis alegrías. Gracias Dios